Pues vamos a empezar. Vamos a hablar entonces de Keith Haring. Estamos en Nueva York en los años 80. Pero ¿cómo era Nueva York en estos años 80? Nada que ver a cómo es ahora. Era la época, imagínense, vimos el video de Haring haciendo estas pintas en el metro. Pero bueno, el graffiti no es nada nuevo, no es de esta época. Desde la antigüedad, la gente pues ha pintado en las paredes. Pero ¿qué sucedió? Que en los años 60 con el aerosol, empezaron la gente de los barrios a utilizar el aerosol para hacer grafitis. A final de los años 60, en los años 70, se hizo todo un movimiento en donde empezaron primero a poner los nombres y las firmas de estas bandas que se organizaban, de estos grupos, y se empezó a hacer toda una contracultura. Ya para finales de los años 70, los vagones de Nueva York llenos de graffiti ya era toda una cultura de la desobediencia. Al final de los años 70 era todo este movimiento punk, la gente estaba muy enojada con el gobierno y entonces era un movimiento que se trataba de confrontar a la autoridad. Entonces, bueno, pues batallaba muchísimo la policía con todos estos que estaban organizando pintas en las calles, en los metros. ¿Qué pasaba? Pues eran artistas callejeros de zonas marginales, utilizaban la calle como medio para expresarse. Obviamente esto iba muy relacionado también con la música hip hop y el rap, entonces se hizo toda una cultura, como les decía. Y sobre todo, pues muy ligado con las pandillas, cómo eran las calles y cómo era la sociedad de este momento. Ellos terminaron teniendo un lugar muy importante en el mundo cultural de Nueva York de esta época. Y entonces, en este Nueva York de los años 80, las rentas estaban baratas, había muchos lugares deshabitados, muchas bodegas, todo esto se prestaba obviamente al crimen, a la droga, pero también a muchos de estos artistas que se juntaron y con gente de diferentes países, de diferentes lugares, formaron una sociedad en donde crearon cosas muy originales y salieron cosas pues muy padres, muy novedosas y utilizaban, por ejemplo, estos lugares abandonados como un centro para creación artística. Entonces, bueno, pues hacían sus obras de teatro y todo esta va a ser una contracultura, va a ser una sociedad que va a ser como el underground. Pero estos jóvenes que eran más bien pues relegados de la sociedad, estaban formando un grupo distinto en donde empezó a salir algo muy interesante, muy metido toda esta parte de la droga, ¿no? Y esto era Nueva York en los años 80. Todo esto, acuérdense que va a cambiar hasta que llega el famoso Giuliani en 1994 con su tolerancia cero y empieza a limpiar todo esto de las calles de Nueva York. Y bueno, pues en esta situación surge Keith Haring. A él le toca llegar a Nueva York también. En este momento, cuando está sucediendo todo esto, estaban Patti Smith, estaban Mapplethorpe, era la época de Madonna, los inicios de Madonna, era la época de Basquiat, Andy Warhol, todos estos, bueno, ellos ya con más fama, pero era este momento en donde tuvieron lugar todos estos artistas. Keith Haring nació en Pensilvania en 1958, en una familia de clase media. Su papá hacía caricaturas, así que él desde niño tuvo acceso a todo esto que tiene que ver con el arte, a las tiras cómicas, a las caricaturas. El papá tenía que inventar personajes, entonces él desde niño tuvo acceso a todo esto, obviamente con la influencia de Disney. Imagínense una familia de clase media de los años 50, era Mickey Mouse, y los papás, la familia era tradicional, conservadora, iban los domingos a misa, ellos apoyaban el Partido Republicano, y bueno, pues hay aquí una anécdota que Haring comentaba un poco como para ver cómo fue su transformación, que iba cuando tenía más o menos 11 años, ahí le tocó vivir todo esto de los años 60, ¿no? De Woodstock, todo esto, finales de los años 60, cuando él era un niño. Entonces lo veía por la tele y una vez cuando iba de vacaciones con su familia, iban en el coche, Nixon había pedido a los ciudadanos que lo apoyaran. Iban en el coche, cuando tenía 11 años, bueno, Nixon había pedido a los ciudadanos que lo apoyaban, bueno, que si lo respaldaban en esta decisión de seguir en la guerra de Vietnam,
que todo un día circularan con las luces encendidas del coche. Y entonces dice Haring que iba con la familia, él tendría 11 años, iba en la parte de atrás, y sus papás iban orgullosos con sus luces encendidas. Y que de repente van pasando y ven una manifestación de hippies que están por ahí pidiendo paz y en contra de la guerra y diciendo que no, que Nixon no, que no respaldan la decisión de Nixon de ir a la guerra y demás. Y en ese momento, Haring se sentía que estaba en el bando equivocado de la historia. En ese momento, Haring dice que sintió mucha vergüenza de, pues, de ir con sus papás, con las luces encendidas del coche, respaldando la guerra, y dice, bueno, esto a todas luces era que yo estaba del lado de los malos. Y entonces él se hacía chiquito en la parte de atrás para que no lo vieran. Y entonces dice que desde ahí empezó a sentir una diferencia con su familia, ¿no? Políticamente hablando. Va a ser adolescente, ¿y qué va a pasar en la adolescencia? Pues empieza a experimentar con drogas, al parecer probó de todo lo que había y empezó también su pequeño movimiento, empezó a vender playeras anti-Nixon y bueno, los papás lo tomaban como que estaba rebelándose a ellos, ¿no? Y para confrontarlos a ellos. Ahora, lo único que sí quedó siempre ahí con él era su afición al arte. Así es como cuando tenía 18, 19 años, encontró un trabajo en el Centro de Artes de Pittsburgh. Y entonces ese trabajo consistía en reparar los techos, las paredes, ¿no? Pero lo que sucedió con él es que gracias a este trabajo, él empezó a conocer a la gente del Centro de Artes de Pittsburgh y entonces el director de arte empezó a ver sus trabajos y todo, y cuando le cancelaban exposiciones, entonces dejaba que Haring expusiera sus trabajos. Entonces, es como las primeras exposiciones que tuvo, las tuvo en este lugar, pero no era que él fuera alguien importante en este momento, sino que más bien fue un arreglo al que llegó con el director, que lo conocía muy bien porque él trabajaba ahí. Y entonces, bueno, en alguna entrevista él comenta, pues algo no le llenaba, ¿no? Estaba trabajando ahí, estaba estudiando artes, pero sabía que él no quería quedarse en Pittsburgh, él sabía que tenía que irse a otro lado a experimentar cosas como más importantes. Él no estaba contento viviendo con la novia que tenía y luego por ahí la novia en algún momento mencionó que estaba embarazada y ahí es donde se plantea toda su vida y dice, yo no quiero terminar casado con unos hijos y viendo que no, que teniendo mi arte como un hobby nada más. Y entonces ahí es donde toma la decisión de dejarlo todo y en 1978 se va a Nueva York a estudiar en la Escuela de Artes Visuales. Entonces, bueno, así es como llega a Nueva York. Acuérdense que es alguien de clase media, él no está vagabundeando como los demás, pero él llega de lleno, él solo, que llega a estudiar arte y entonces se entrega a la vida social del East Village. En ese momento, el East Village era el lugar de la fiesta y el destrampe. Y ahí es donde él se da cuenta que él es gay. Y bueno, es el momento en donde ahí están Basquiat, Madonna, Warhol, Lichtenstein, Rauschenberg y Sol LeWitt. Todos estos son artistas plásticos que están teniendo lugar ahí en Nueva York, creando, haciendo exposiciones. Él, entre todo este mundo de fiestas, de bares y de exposiciones, empieza a hacerse un lugar en la sociedad. Pues un día entra al metro y se da cuenta cuando ya no tenían que anunciar o no les pagaban el anuncio, pues entonces lo tapaban con papeles negros y esperaban hasta que llegara otro anuncio. Él iba en el metro y se da cuenta que es un lugar perfecto para exponer, para pintar algo. Y entonces se va, compra unos gises y regresa y empieza a hacer sus pintas en estos espacios negros vacíos en el metro. Ahora, él cuenta que obviamente pues el graffiti era algo ilegal y entonces en algún momento estaba ahí dibujando y lo arrestaban. Pero entonces decía que empezó a darse cuenta que mientras él dibujaba, la gente se paraba a ver lo que hacía y cuando lo detenían, pues la gente se quedaba también a ver todo el show. Y entonces decía, todo esto es como todo un performance, no nada más es la pinta que hago, sino es todo el performance que la gente está viendo lo que estoy haciendo y demás. Entonces se le ocurrió empezar a llevar pins, ¿no? Estos botones
con sus diseños y empezó a ser fácilmente reconocido. Ahora, lo detenían, pero ¿qué pasaba? Como era His, era una situación difícil porque no era un graffiti en sí que estuviera en la pared y que no se quitara, o sea, que era fácil de borrarse, entonces lo soltaban con facilidad, ¿no? No era así un arresto como más en forma, ¿no? Que empieza a ser reconocido, ¿por qué? Por sus diseños tan sencillos, son unas líneas muy sencillas, empieza a dar estos botones a la gente, y entonces la gente empezaba luego a intercambiar, a hablar de él fuera del metro, y luego muchas veces dice que le pasaba que llegaban a arrestarlo, a detenerlo, y resulta que el policía pues también, ¿no? Tenía ahí su botón de Haring, entonces pues lo dejaban libre, ¿no? Lo dejaban seguir pintando. Ahora, por otro lado, también empezó a exponer en galerías. Él crea un lenguaje también muy distinto al del graffiti. ¿Por qué? Porque él hace un código distinto. Hace estos que son como glifos, ubican estos glifos mayas, por ejemplo, de culturas prehispánicas, en donde son como símbolos, eran en blanco y negro en un principio, entonces, sin ponerle firma, la gente al verlos reconocía que era de él, y eso lo hace también que se vuelva tan popular, ¿no? Tan fácil de que la gente ya lo empieza a ubicar. Y empieza a formar este lenguaje especial. Tenía una lectura muy fácil y era como un lenguaje tribal, ¿no? Y se empieza a formar como esta tribu del metro, ¿no? Que eran pues los que pasan diario y veían sus dibujos. Otra cosa es que él decía, bueno, ¿quiénes son los que realmente van a los museos y a las galerías? No es toda esta gente que pasa por aquí diario en el metro. Entonces era una manera perfecta para enseñar lo que él tenía que decir. Su obra es muy política, parecen como caricaturas. Por ejemplo, aquí es como todo un personaje con una cabeza que es un tanque de guerra, ¿no? Y que aquí tiene un billete, ¿no? Y aquí están estas personas, está hablando del poder, está hablando del sometimiento. Ahora, va a pintar muchos de estos, va a dibujar muchos ovnis. Acuérdense que estamos en los años 80. Reagan llegó a la presidencia en 1980 y desde que él llegó, a los meses de haber llegado, su primer mensaje fuerte, su primer discurso fue hablar, acuérdense que era la plena Guerra Fría, y en ese momento en Rusia estaba Brezhnev. Brezhnev, que ya era bastante viejo, ya Rusia se le estaba desmoronando. Llega este Reagan con todo su poder, todo empoderado, con todo el apoyo, con toda esta idea. Acuérdense que él había sido un actor de Hollywood, él había trabajado, su personaje era ser un cowboy. Entonces, esta era la imagen del norteamericano, ¿no? Llegó a la presidencia el cowboy, que va a llegar a liberarnos de la maldad y los males, la maldad, ¿quién es? Pues los rusos, ¿no? Entonces su primer speech va a ser en contra de Rusia y decir, esto se va a acabar, esta guerra fría la vamos a ganar. ¿Y la vamos a ganar cómo? Pues vamos a poner todo el dinero que tengamos que poner para esta guerra nuclear. Y entonces se hablaba, los críticos decían que era la guerra de las galaxias, ¿no? Porque acuérdense que tenían bombas atómicas y demás. Entonces decía Reagan, y lo hacían hasta de broma, que hablaban de un como campo de estos magnéticos para impedir que llegaran las bombas de Rusia. Y bueno, ¿no? Era todo un rollo como intergaláctico. En ese momento los rusos no sabían qué tan bluff había, qué tanta tecnología tenían o no. Y bueno, vamos a ver que después se va a morir Brezhnev y va a llegar Gorbachev y todo se le va a dar muy bien a Reagan. Pero en este momento, pues era esta lucha de la guerra de las galaxias. Entonces, mientras tanto, mientras él hablaba de que no importa lo que tuviéramos que hacer con tal de ganar esta guerra fría, la población de a pie, ¿no? La gente que decía, bueno, en dado caso, aquí los que vamos a morir somos todos nosotros, ¿no? Entonces la gente vivía panicada de que qué tal que sí se lleva a cabo toda esta guerra. El matrimonio del cielo y el infierno te da diferentes elementos para que tú te armes también la historia que él quiere contar. Ahora, también habla mucho de esta lucha social, ¿no? El poder sobre el oprimido. Si se fijan, sus formas son muy sencillas y es muy fácil de distinguir. Entonces, bueno, en este primer momento no va a afirmar. Entonces son fake news, pero llamaban la atención porque tenían los nombres de políticos
del momento, entonces le gustaba ver cómo la gente se paraba, se detenía a leer y bueno, pues seguía su camino y era esto, ¿no? Crear pues desconcierto de la gente. Va a formar estos íconos que van a estar presentes en toda su obra, que va a ser el bebé y el perro. Ahora, cuando le preguntan por qué el bebé, bueno, pues el bebé tiene te da esta idea de el origen, ¿no? Que empieza algo nuevo y entonces es como la esperanza, ¿no? Pero también muchas veces, pues puede ser algo biográfico y es como este bebé que está finalmente vulnerable a todo lo que pasa en el mundo. La familia con la cabeza de televisión. Acuérdense que en esta época, en Sudáfrica, vivían en esta situación del apartheid, que era la segregación racial. Resulta que en diferentes países del mundo empieza a haber protestas para pedirle a los gobiernos que hagan un boicot económico al gobierno de Sudáfrica y de esta manera lograr que el sistema caiga. Pero en los años 80, la gente en varias partes del mundo salió a protestar de esta situación, ¿no? O sea, salió a protestar y a pedirle a los gobiernos que tenían que dejar de apoyar a este tipo de gobierno racista. ¿Qué pasa? Que Reagan sí hace todo un discurso diciendo que no está de acuerdo con la segregación y que van a empezar a hacer un boicot, pero en la realidad lo que sucedía era que Sudáfrica es muy rica en minerales y le convenía muchísimo el comercio a Estados Unidos. Así que en realidad seguían teniendo comercio y además había vetado estas resoluciones para hacerle una presión económica a Sudáfrica. Entonces, el obispo Desmond Tutu de Sudáfrica hace todo un comunicado en 1985 en donde pues decía en este discurso, acusaba a Reagan y a Thatcher de ser racistas y decía, bueno, pues son racistas porque apoyan un régimen que mata niños y que segrega a la población. Era la época dorada en donde estaban Thatcher, Reagan, que eran, bueno, almas gemelas, los dos tenían como una idea económica, política y social muy similar, y además estaban también era el trío fantástico junto con el Papa Pablo II. Keith Haring está muy metido en este movimiento, entonces estas son algunas de las imágenes que él va a hacer para en contra del régimen, ¿no? Entonces pone aquí al negro como dándole este poder y les decía, era el momento de la fiesta en East Village. Cuando él llega ahí le toca en este momento de juventud, de libertad, era una fiesta en donde había de todo, sexo, drogas y demás. Y este lugar era una discoteca que se llamaba Paradise Garage, en donde iban los DJs más famosos. Ahí es donde empezó toda la música house. Y una característica de este lugar era que iban de todas las orientaciones sexuales, blancos, negros, pobres, ricos, famosos. Y entonces era un lugar en donde era así el destrampe total, todo se valía. Esto siempre sucede, ¿no? O sea, estaba el gobierno de Reagan y Thatcher muy conservadores y por otro lado, ¿qué hace la sociedad? Todo lo contrario, ¿no? Entonces era así como, por más que ellos intentaban controlar, imagínense, Nancy Reagan, que era la esposa de Reagan, se había propuesto encabezar el tema de la lucha antidrogas. Entonces, Reagan en su gobierno era el de antidrogas. ¿Y qué pasó? Que en su gobierno fue una época en donde la heroína corría, bueno, pero como si fueran chocolates, ¿no? La gente se compartía agujas. Ahora, ¿qué pasaba? Son los años 80. ¿De dónde venía toda esta droga? Pues en Panamá estaba Noriega, que Noriega era este dictador que aparte de él había trabajado para la CIA, era de los hombres de confianza de Bush. George Bush era el vicepresidente en ese entonces de Reagan, era hombre de confianza apoyado por Reagan y por Bush en Panamá, y él en Panamá, con el respaldo de Estados Unidos, hacía todas las fechorías habidas y por haber. Él era el espía de Estados Unidos, con Estados Unidos y con todos los del área.
dejaban parte de este intercambio. Noriega dejaba que en Panamá llegaran las tropas de Estados Unidos, desde ahí sirviera como base para poder atacar a Nicaragua. En este momento había una guerra en Nicaragua porque estaban el gobierno sandinista y los contras de Nicaragua. Y Estados Unidos apoyaba a los contras, o sea, los rebeldes, ¿no? Pues tenían, Panamá lo usaban como una base. Lo mejor era que Noriega tenía sus negocios con Pablo Escobar. Panamá está al lado de Colombia y fue el gran momento de Pablo Escobar. Si en un momento creció todo este tema de los narcos en Colombia, fue en este momento. ¿Por qué? Porque era pues el paso, Noriega les dejaba los aeropuertos y todo libre para poder traficar la droga, la cocaína, y esta cocaína inundaba las calles de Nueva York y Los Ángeles. Y bueno, pues todo era una fiesta. En este mismo lugar, en el Paradise Garage, pues Kit Haring, en una de estas, bueno, conoce al dueño y el dueño le pide que pinte una pared, si se fijan aquí. Y entonces, bueno, él empieza a hacer aquí sus pinturas, a su mural. ¿Y qué sucede? Que se empieza a conocer porque era un lugar a donde iban pues todos los famosos de la época, ¿no? ¿Qué famosos iban aquí? Por ejemplo, Elton John, David Bowie, Madonna, Dennis Hopper, William Burroughs. Burroughs es este personaje de movimiento beatnik. Un buen día le piden el dueño de una galería, Tony Shafrazi, que también vaya a su galería a hacer un mural. Tony Shafrazi cuenta que pues él llegaba nada más a hacer su mural y se dio cuenta que él no estaba como muy metido en toda esta aspiración de los artistas, de ser una celebridad, y que así fue como lo empezó a jalar a exponer en su galería. Entonces vemos que muy rápido él está adquiriendo fama. Él, por un lado, está con todo este tema del metro, de la calle, del centro nocturno, ¿no? De la discoteca, y por otro lado en las galerías. Entonces, bueno, pues su fama empieza a crecer y mientras a él le iba muy bien y todo era felicidad para él, en las calles resulta que no todo iba tan bien. Antes de esto, ¿cómo es posible entonces que en el Paradise Garage pudiera haber una fiesta como tan libre? Había un día de los viernes, era el día especial para la comunidad gay, y entonces, bueno, pues llegaba gente de la comunidad gay, y llegaban travestis, y bueno, pues ahí se daban cita. ¿Y cómo tuve tanta libertad? Bueno, pues esta libertad tiene su origen el 27 de junio de 1969 en Stonewall. Y aquí les voy a pasar este videito. What Stonewall did was that it turned a small localized movement over time into a very large national movement, one that spread around the world. The bar was a dump, ugly, no running water behind the bar. If you knew the bar, you would have a bottled beer or canned beer and wipe it because you could get hepatitis from the drinks. We didn't get much, but we were glad for anything we did get. Vamos a situarnos un poco en el contexto de los años 60, cuando tiene lugar esto de Stonewall, para entender por qué se habla de esta lucha
por los derechos LGBT. Para este entonces, imagínense que había redadas, porque era ilegal, por ejemplo, estar usando una prenda de un sexo que no te correspondía. Si alguien estaba por ahí vestido con tacones y todo esto, pues los detenían y les podían hacer lo que quisieran. ¿Por qué? Porque nadie iba a meterse a defenderlos, ¿no? Alan Turing era este científico, gracias a él pudieron decodificar todos estos mensajes ocultos de los nazis. Gracias, él inventó toda esta tecnología de las computadoras y entonces él hizo esta decodificación. Entonces, bueno, le debían muchísimo después de la guerra. ¿Y qué sucede? Que en los años 50 se dan cuenta que él era gay. Y en este momento ser gay era sinónimo de someterte a un tratamiento para poderte convertir, ¿no? En heterosexual. Y entonces, ¿qué pasaba? Les ponían lobotomía, les abrían, los dejaban medio mensos, o les hacían electroshocks. Entonces, ¿qué pasó? Que Alan Turing decidió suicidarse, poniéndole a arsénico a una manzana. Y por eso Mac decide poner el símbolo de una manzana en su logotipo, ¿no? Para tener lugar de encuentro, pues era algo ilegal, entonces tenía que ser en calles oscuras, alejadas, en los peores barrios, y obviamente estaban expuestos a las peores cosas. Y entonces, para cuando sucede esto de Stonewall, en 1969, había esta zona que era el Village, y Stonewall sí era de la mafia, pero era el único lugar en donde les permitían entrar y ser libres, ¿no? Y dicen que, por ejemplo, les vendían la cerveza al doble del bar de al lado, pero pues ahí les vendían a los gays. Entonces, bueno, pues decían, aquí estamos contentos. ¿Y qué pasa? Que empiezan a hacer estas redadas y un buen día dicen, hasta aquí llegamos, ¿no? Y se enfrentaron a la policía y entonces, bueno, hubo días de lucha y ahora sí que toda la comunidad jaló y lograron entonces esta libertad, que por eso es esto de defender tanto este día, ¿no? Y esta situación. ¿Por qué? Porque era defender su libertad a poder ser como querían ser. Pero los años 80 tampoco iban a ser tan felices para la comunidad gay. ¿Por qué? Resulta que había una enfermedad desconocida que empezó a propagarse en los primeros años, en 1981. Los doctores no sabían de qué se trataba. ¿Por qué? Porque afectaba a homosexuales, heroinómanos, haitianos y hemofílicos, y no entendían la razón. Y bueno, pues poco a poco se van dando cuenta, ya para 1982, ya bautizan esta enfermedad como SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El que la encontró se llamó Luc Montagnier, infectólogo de París. Pero la gente empezaba a tener unas manchas y además no se morían de una cosa en especial, ¿no? Se morían por neumonía o por sarcoma de Kaposi. Lo que sucede es que Reagan en 1981 no aprueba que se le destine presupuesto a la investigación de la enfermedad. En 1982 rechaza el presupuesto para educación sobre la enfermedad y sobre prevención, y sobre todo era estas campañas de dar condones, porque bueno, pues sabían que era por transmisión sexual. No te pierdas el próximo video y no te olvides por favor de darle like o compartir. Nos vemos a la próxima. ¡Suerte!